Hola, bienvenido a la clase 3, módulo de Sociología Básica. Vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada en la clase 2, en la cual nosotros hicimos la introducción de lo que era la sociología y para eso vimos las distintas ciencias sociales que existen, las principales, ¿ya? Para tratar de entender dentro de ese contexto cuál era el lugar que ocupaba la sociología, como dijimos en esa clase, ¿ya? Entonces nosotros vamos a seguir ahora con la misma idea, ya vamos a comenzar a hablar ahora de un poco más ya de la sociología, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la naturaleza de la sociología? ¿Cuáles son sus características como disciplina? Eh, ¿Qué es lo que estudia exactamente la sociología, ya? Esa es como la idea. Vamos a seguir lo que les dije al principio en la primera clase, ya. Tratar de entender primero en términos generales qué es la sociología como una disciplina del conocimiento para que después nosotros podamos comenzar a entender de mejor manera lo que la sociología ha señalado sobre el mundo social, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase, el objetivo general, es eh, el mismo que le acabo de decir, ya entender la naturaleza específica de la sociología como disciplina, ¿ya? Esto en el contexto de las ciencias sociales siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sociología es una ciencia social más, ¿ya? En ese sentido lo estamos diciendo, ¿ya? El objetivo específico de esta clase es conocer las principales características disciplinares de la sociología, ¿ya? Como disciplina, ¿ya? Nosotros vamos a ir viendo que la sociología, perdón, tiene diversas características eh, que la hacen ser de alguna manera distintas a otras disciplinas, a otras ciencias sociales, ¿ya? Eso es lo que me refiero, a eso es lo que me refiero con características disciplinares, ¿ya? Y el segundo objetivo específico es conocer el objeto o campo de estudio de la sociología. Algo que nosotros ya adelantamos en la clase 2. Yo les mencioné en general cuáles eran los fenómenos generales o genéricos que la sociología estudiaba, ¿ya? Vamos a hablar un poco más de eso en esta clase. Bueno, comencemos. Principales características de la sociología como disciplina, ¿ya? Como ustedes pueden ver son las dos primeras diapositivas. Ya son 6 características que yo elegí, ya en base a lo que yo considero relevante. Obviamente hay muchas otras, ya, pero estas son las que para mí son más relevantes y nos permiten entender de mejor manera qué es la sociología y cómo está conformada de manera disciplinar como una institución del conocimiento, ¿ya? Entendiendo también que estas características que tiene la sociología no necesariamente las tienen todas las ciencias, ¿ya? Ni todas las disciplinas, ¿ya? Esa es como la idea de, de hablar de cuáles son las características disciplinares de la sociología, ¿ya? La característica más importante de todas, diría yo, la que nos permite entender todas las demás características, es la que aparece en la primera viñeta, ¿ya? División entre el sector cientificista y el sector humanista, ¿ya? Esa es la característica más importante, yo creo, de la sociología, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con esta división entre un sector cientificista y un sector humanista, ¿ya? Básicamente que la sociología es una disciplina que está, por decirlo de algún modo, separada como en, en dos partes, digamos, ¿ya? En dos partes que están en confrontación, ¿ya? Esa es como la idea, ¿ya? Dos tipos de sociología distintos, ¿ya? Dentro de una misma disciplina, ¿ya? Que tienen propósitos distintos, tienen ideas distintas de cómo se debe desarrollar la sociología, funcionan en base a criterios distintos también, ¿ya? ¿Ya? Y uno de estos sectores es el cientificista, ¿ya? ¿Por qué le llamamos cientificista? Porque es el sector de la sociología que trata de desarrollar conocimiento científico, ¿ya? Del mismo modo que la biología, que la física, que la ciencia natural en general, ¿ya? Sigue como ese mismo modelo, ese mismo patrón, ya de cuantificar los fenómenos sociales, de expresarlos en términos de cantidades, eh, de hacer mediciones exactas, de ocupar conceptos que sean claros, de mostrar la realidad tal como es, ¿ya? Y de tratar de explicar la realidad tal como es, no tratar de cambiar la realidad porque sí, digamos, ¿ya? Ese es como el propósito de los sociólogos que siguen la orientación cientificista, ¿ya? Entonces, eh, ¿por qué le llamo cientificista y no científico? ¿Ya? Hay una razón para eso, que le llamemos cientificista y no
científico, ¿ya? Cientificista porque esa parte de la sociología o ese sector de la sociología, digamos, trata de generar conocimiento científico, hace el intento. El problema es que hasta ahora no se ha logrado eso por distintas razones, ¿ya? Una de esas razones es porque la sociología está dividida como en dos partes, como le explicaba, ¿ya? Y eso genera mucho desorden, ¿ya? Pero hay otras razones más específicas que no se las voy a señalar porque son cuestiones ya más técnicas, digamos, que no vienen al caso. Lo que me interesa ahora es que ustedes entiendan que cuando hablamos de cientificista es algo que tiene la intención de ser científico, pero por diversas razones no llega a concretarlo totalmente, ¿ya? Entonces tenemos ese sector cientificista, como le dije, que eh, trata de generar conocimiento objetivo y útil, ¿ya? En base a mediciones cuantitativas de los fenómenos sociales. eh, Cuando digo cuantitativa me refiero a estadísticas, matemáticas, etcétera. eh, Mediciones también precisas de diversos fenómenos, ¿ya? Esa es como la idea general. Por otro lado tenemos el sector humanista, ¿ya? Humanista en el sentido de que se trata de acercar más a las disciplinas humanistas, como la filosofía sobre todo, ¿ya? La filosofía, como nosotros dijimos en la clase anterior, dijimos la filosofía era una disciplina humanista, no es una ciencia social, ¿ya? Porque busca otro tipo de conocimiento, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser exacto, ni objetivo, ni nada de eso, ¿ya? Eh, entonces, hay el otro sector grande de la sociología, digamos, la otra mitad, por decirlo de algún modo, ya trata de desarrollar una sociología que se parezca más a la filosofía social, ¿ya? Eh, y obviamente, considerando esto, se fundamenta en principios o en criterios que son totalmente distintos al sector cientificista de la sociología, ¿ya? Entonces los sociólogos que nosotros les podríamos llamar sociólogos humanistas, no se interesan por cuantificar los fenómenos sociales, ¿ya? No les interesa eso, no les interesa expresar la pobreza en términos de cantidades, por ejemplo. No les interesa hacer mediciones precisas de los fenómenos como la delincuencia, la pobreza, la globalización, etc. No les interesa eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque su objetivo está en otro sentido, ¿ya? Su objetivo está más en interpretar la realidad, ¿ya? Y criticar la realidad sobre todo, criticarla en términos de señalar cómo debería ser la realidad, ¿ya? Más que tratar de explicar la realidad, los sociólogos humanistas tratan de, o se orientan mejor dicho, a la crítica social, ¿ya? Eh, Crítica normativa se le llama generalmente. Normativa, ¿por qué? Porque eh, tiene que ver con expresar cómo la sociedad debería ser, ¿ya? En cambio, los sociólogos cientificistas tratan de explicar cómo la sociedad es en un determinado momento, ¿ya? Esa es como la diferencia, ¿ya? Entonces, obviamente, como les decía, los sociólogos que son humanistas tratan de desarrollar un conocimiento que es de otro tipo. No se interesan en las mediciones cuantitativas ni exactas. eh, eh, no les interesa explicar los hechos, ¿ya? Las causas de los fenómenos, por ejemplo. No les interesa tanto, por ejemplo, se preocupan por las mismas cosas, ya todos los sociólogos. Pero los sociólogos humanistas, si estudian la pobreza, por ejemplo, no les interesa tanto entender las causas de la pobreza, ¿ya? Les interesa más, eh, digamos, le interesa más definir cómo debería ser la sociedad en términos de la estratificación social, ¿ya? Eh, pero obviamente ustedes entenderán que para que podamos cambiar la realidad o para poder cambiar una realidad primero hay que entenderla, ¿ya? Entonces ahí se genera cierta contradicción o cierto vacío, ¿ya? Eh, Eso en términos generales, ¿ya? Todo lo que nosotros hablemos respecto de la sociología en esta clase, en la clase siguiente y en la siguiente, tiene que partir de este primer punto que está aquí, ¿ya? Si ustedes tienen claro esta división entre un sector sociológico que es cientificista y otro sector que es humanista, como le hemos llamado aquí, si ustedes tienen claridad y todo lo que nosotros veamos en adelante lo digamos, lo entienden a partir de esta división que estamos viendo aquí, no se van a perder, ¿ya? Si ustedes no tienen claro esto, no tienen clara esta división que hay que yo le estoy comentando,
se le va a hacer más difícil entender las otras características, ¿ya? Entonces, esto tienen que tenerlo claro desde ya, ¿ya? Es importante que entiendan esta división entre un sector cientificista dentro de la sociología y un sector humanista, que siempre están en pugna, digamos, en lucha, ¿ya? Eh, Se critican entre sí, digamos, ¿ya? Los cientificistas dicen que lo que hacen los humanistas no sirve para nada, los humanistas dicen que los cientificistas em, son conservadores porque no quieren cambiar el mundo, etcétera, ¿ya? Así, esa es como la dinámica que existe respecto de estos dos sectores de la sociología, digamos, ¿ya? Eh, Como paréntesis, ya, ustedes van a encontrar que en todas las diapositivas siempre voy a poner esto que está aquí, ¿ya? Donde dice Bunge. Bunge es el apellido de un autor, ¿ya? Y esto que está aquí, que le estoy mostrando, se llama cita, ¿ya? Estas son citas formales, ¿ya? Que se ocupan en el ámbito académico. Cuando uno quiere escribir un artículo, un libro, etcétera, tiene que citar las fuentes de donde saca la información, por eso es como la idea básica, ¿ya? Eh, y esto que está aquí es un modelo de cita que se llama formato APA, ¿ya? Es una sigla, APA. Es el formato más utilizado en la actualidad y sirve para lo que le estoy diciendo, para sustentar o fundamentar lo que uno está diciendo. Entonces, cuando ustedes vean esto aquí, el apellido de un autor y un año, esto significa que la información que yo estoy exponiendo aquí, ustedes pueden encontrar más detalles sobre eso en este libro, ya que obviamente aparece al final en la bibliografía, ¿ya? Esa es la lógica que sigue. Entonces, yo en algún momento les voy a enseñar a hacer esto porque es como una exigencia dentro de algunos trabajos que vamos a hacer, pero para que no se extrañen cuando vean esto, ya, un Bunge 2000 significa que eh, es una cita en formato APA, ¿ya? Continuemos entonces. Bueno, a partir de esta característica general que les dije em, entre la existencia, entre esta existencia de un sector cientificista y un sector humanista dentro de la sociología, ¿ya? Esta división grande que existe entre esos dos paradigmas, como se le llama generalmente. Paradigma es sinónimo de modelo, ¿ya? Eso básicamente. A partir de esa división se generan muchas otras divisiones, ya hay muchas otras contradicciones, luchas, digamos, pugnas, ¿ya? En distintos aspectos de la sociología, ¿ya? Una de las consecuencias de esta división grande entre un sector cientificista y un sector humanista tiene que ver con el segundo punto que vemos acá, que es la existencia de múltiples perspectivas teóricas. La sociología tiene la característica, que para algunos es una ventaja, para otros es una debilidad evidente, ¿ya? Es que existen distintas formas de analizar o ver un mismo fenómeno, ¿ya? A eso nos referimos con múltiples perspectivas teóricas, ¿ya? Hay muchas formas de ver un mismo fenómeno, de analizarlo, ¿ya? Y son distintas formas que son incompatibles entre sí generalmente, ¿ya? Eh, Esa es como la característica, ¿ya? Tiene dos partes. En la sociología, para entender un mismo hecho como la pobreza, por ejemplo, existen distintas miradas, ¿ya? A eso nos referimos con perspectivas teóricas, distintas miradas. Y lo que sucede es que esas distintas miradas, muchas de ellas, o la mayoría de ellas mejor dicho, son antagónicas entre sí, no apuntan a lo mismo, no apuntan a las mismas conclusiones, ¿ya? No expresan los fenómenos o entregan un entendimiento que no es compatible, ¿ya? Obviamente eso tiene, como les decía, tiene desventaja, ¿ya? Para algunos es una desventaja que es compleja, ¿ya? Para otros es una fortaleza, ¿ya? Depende de la posición que se tome. Obviamente para los sociólogos cientificistas, que existan distintas perspectivas teóricas contrapuestas entre sí, es una debilidad. Para el sector humanista, por el contrario, es una fortaleza, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, eh, nosotros en la clase 4 vamos a hablar de las principales perspectivas teóricas de la sociología, ¿no? Pero así como adelanto, las principales son el funcionalismo, la teoría del sistema, la teoría de la elección racional, ¿ya? Esas representan al sector cientificista, ¿ya? Yo sé que los nombres pueden parecer un tanto demasiado técnicos, extraños a la primera, ¿ya? Pero con el correr de las clases nosotros las vamos a ir mencionando varias veces, así que
deberían poder ir interiorizando esos conceptos, digamos, de a poco, ¿ya? Y dentro del sector humanista, digamos, hay otras perspectivas teóricas como la teoría del conflicto, ¿ya? Que se asocia mucho con el marxismo, ¿ya? Muchos de ustedes a lo mejor conocen lo que es el marxismo, ¿ya? Eso está dentro de lo que se llama teoría del conflicto. Nosotros después vamos a explicar por qué se llama teoría del conflicto, por qué se llama funcionalismo, teoría del sistema, etcétera, ¿ya? Por ahora me interesa que sepan que existen, ¿no? ¿Ya? Teoría crítica, interaccionismo simbólico, teoría postmodernista, esas están dentro de lo que es el sector humanista, ¿ya? Entonces, resumen de este segundo punto, ustedes tienen que tener claridad de que en la sociología van a encontrar distintas miradas o puntos de vista para entender unos mismos fenómenos. Esa es como la conclusión, ¿ya? Y esas distintas miradas van a tener nombres que son muy técnicos, como funcionalismo, como interaccionismo simbólico, ¿ya? Y esos nombres van a derivar de características específicas que tienen esas distintas miradas, ¿ya? Que nosotros las vamos a ver en las clases que vienen, ¿ya? Tercer punto, existencia de múltiples enfoques de investigación, ¿ya? También, la misma lógica que el segundo punto. También, a causa de esta división entre los cientificistas y el humanista, ¿ya? Eso tiene como consecuencia que existen distintas formas de llevar a cabo el estudio empírico de los fenómenos sociales, ¿ya? Nosotros en la clase 2 hablamos de que lo empírico tenía que ver con los hechos observables, ¿ya? Entonces cuando hablamos de investigación empírica o estudio empírico, estamos hablando eh, de lo que hacen los sociólogos cuando aplican encuestas, cuando hacen entrevistas, cuando hacen observación participante, etcétera, ¿ya? Es cuando van a la realidad y recolectan información para poder entender algún problema determinado, ¿ya? A eso se le llama investigación empírica o estudio empírico, ¿ya? Pero para hacer eso que yo le estoy diciendo, a causa de esta división entre los cientificistas y los humanistas, eso tiene como consecuencia que van a haber distintas formas de llevar a cabo esa indagación de tipo empírica, esa indagación en terreno, digamos, ¿ya? Que van a haber alguna forma o algún enfoque que van a ser cientificistas y otros enfoques que van a tratar de ser más del lado humanista, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuál es la división principal que hay dentro de los enfoques de investigación? Ya, la principal distinción o división que hay es entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ¿ya? Que obviamente tiene mucho sentido con lo que nosotros hablamos acá arriba, ¿ya? Cuando decíamos que el sector cientificista trataba de hacer mediciones sobre todo cuantitativas, ¿ya? Y el sector humanista trataba de mostrar los hechos desde una perspectiva eh, cualitativa, es decir, tratar de mostrar los hechos en profundidad, ¿ya? En detalle, ¿ya? No en cuanto a números, porque un número, la pobreza cuando uno lo expresa en un número, es eso nomás, pues un número, pero yo no sé más allá, ¿ya? Eh, en cambio, cuando yo la analizo de forma cualitativa, me centro en las cualidades del fenómeno, en las cualidades, y obviamente eso me va a entregar más información, ¿ya? Pero obviamente ahí hay que sopesar o hay que evaluar qué me sirve más, si tener un porcentaje de pobreza, por ejemplo, o tener más información en detalle de cómo la gente vive la pobreza, ¿ya? Eso va a depender mucho de la postura que tenga cada quien, ¿ya? Entonces, existencia de múltiples enfoques de investigación. Lo que usted tiene que sacar en limpio de esto, digamos, de este tercer punto, es que los sociólogos, para llevar a cabo las investigaciones empíricas sobre los problemas que le interesan, recurren a dos tipos de métodos, ¿ya? Los métodos cuantitativos, que como su nombre lo dice, se enfocan en cuantificar los fenómenos sociales, expresarlo en términos de cantidades, porcentajes, números, fórmulas matemáticas, fórmulas estadísticas, etcétera, ¿ya? Y también están por otro lado los métodos cualitativos, ¿ya? Que como su nombre lo dice, tiene que ver con las cualidades o los atributos irrepetibles de los fenómenos, ¿ya? Ya no los números, sino que el detalle de los hechos, ¿ya? El detalle, la profundidad, eh, los significados que están involucrados en los hechos, los significados que crean las personas, ¿ya? Eso es cualitativo, ¿ya? Porque tiene que ver con eh, las cualidades de las cosas, los atributos irrepetibles de las cosas, ¿ya? Eh,
Entonces, cuando yo quiero hacer un estudio, una investigación empírica en base a métodos cuantitativos, ¿qué voy a hacer? Eh, el censo. El censo es un estudio que es un tipo de investigación empírica que utiliza un método cuantitativo. ¿Por qué? Porque a uno le preguntan distintas cosas sobre distintos ítems, digamos, y después todo eso se expresa en términos de porcentaje, en base a gráficos, a tabla, etcétera. Y después los resultados del censo dicen el 70% de la población trabaja de manera remunerada, por decirlo, ¿ya? Y eso es cuantitativo, ¿ya? El censo, por lo tanto, es un método, o sea, en el censo se utiliza un método cuantitativo, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar métodos cualitativos, por ejemplo? Cuando a mí me hacen una entrevista en profundidad, ¿ya? Cuando alguien está interesado en conocer mi experiencia respecto a algo, ¿ya? Y me hace una entrevista, me pone una grabadora y me empieza a preguntar sobre mi vida, que yo le comente, que yo le hable de lo que al investigador le interesa, ¿ya? Y yo le empiezo a relatar mi vida, mi experiencia respecto a algún hecho en particular. Eso es cualitativo, porque hay una profundización en cuanto al detalle del hecho, ¿ya? Y lo más importante, ¿por qué es cualitativo? Además, porque se centra en los significados o la experiencia que generan los individuos, ¿ya? Los individuos en particular. Entonces, la investigación que es cualitativa pone como centro a los individuos, ¿ya? Lo individualiza, le interesa lo que dice Pedro, Juan, Diego, Macarena, etcétera, ¿ya? En cambio, las investigaciones cuantitativas, las personas son, digamos, son un número, una ficha, ¿ya? No interesa particularmente qué dijo Pedro o qué dijo Macarena respecto a algún ítem, ¿ya? Esa es una diferencia importante también, ¿ya? Algunos métodos cuantitativos importantes, o los más importantes, digamos, son la encuesta social, ¿ya? En ese método se basa el censo, digamos, en la encuesta social. Nosotros después en la clase 5 vamos a hablar de esto, ¿ya? Con más detalle. Y lo otro es la experimentación, que esto ustedes yo creo que lo conocen porque tiene que ver con los experimentos, esos que se realizan en el laboratorio, ¿ya? Obviamente los sociólogos no hacen ese tipo de experimentos, pero eh, digamos con todo de ensayo y cosas así, pero realizan cosas que son similares, que siguen la misma lógica, ¿ya? Que yo se les voy a explicar después con más detalle qué forma toman los estudios experimentales dentro de la sociología, que son pocos ya, pero igual se usan. Y algunos métodos cualitativos son la etnografía y el estudio de casos, ¿ya? Hay otros más. Esto para que vayan interiorizando algunas cosas importantes, ¿ya? Eh, pero como les dije, lo de las perspectivas teóricas viene en la clase 4 y lo de los enfoques de investigación en la clase 5. Ahí vamos a poder entenderlo mucho mejor, ¿ya? Ahora me interesa que ustedes sepan o capten la idea general de lo que estamos hablando, ¿ya? De las divisiones que hay entre estas grandes divisiones que digamos que hay entre los cientificistas y los humanistas, la existencia de múltiples puntos de vista o perspectivas para entender unos mismos hechos y la existencia también de múltiples formas de realizar la investigación empírica que hacen los sociólogos, ¿ya? Sigamos. Otra característica disciplinaria importante de la sociología, ya que define a la sociología, que la caracteriza, ¿ya? División entre el enfoque macrosocial y el enfoque microsocial, ¿ya? Esa es otra característica importante de la sociología, ¿ya? Que los sociólogos se dividen mucho, ¿ya? Entre seguir un enfoque macrosocial y un enfoque microsocial, ¿ya? Y también están peleados los que son macrosociales y los que son microsociales, ¿ya? Nosotros dijimos en alguna clase que el prefijo macro se refiere a grande y el prefijo micro se refiere a pequeño, ¿ya? Entonces cuando hablamos de enfoque macrosocial estamos hablando de la realidad que es supraindividual. ¿Qué significa supraindividual? Que supera a los individuos, que va más allá de los individuos, que está más allá de los individuos, ¿ya? Ese es el enfoque macrosocial, es decir, los fenómenos de gran escala, ¿ya? Y tomados en su manifestación externa, no en profundidad, sino que por fuera nomás, ¿ya? Eso implica el enfoque macrosocial, ¿ya? Cuando se analiza la pobreza de un país, por ejemplo, ese es un enfoque macrosocial. ¿Por qué? Porque se está tomando la pobreza en términos de un fenómeno de gran escala. O cuando se habla de la globalización, también es un fenómeno de gran escala y también se está aplicando un enfoque macrosocial, ¿ya? Por el contrario, en el otro extremo está el enfoque microsocial, ¿ya? Que se enfoca en lo social desde el punto de vista pequeño, ¿ya? Y lo microsocial, perdón,
está relacionado sobre todo con la interacción social entre las personas, ¿ya? Con la vida cotidiana y la subjetividad de los individuos sobre todo, lo que piensan los individuos, lo que sienten los individuos, los significados que crean, ¿ya? La forma en cómo se relacionan las personas cotidianamente, dentro de un grupo de trabajo, por ejemplo, dentro de una institución educativa, ¿ya? Eso es lo microsocial. ¿Por qué? Porque está relacionado a la, digamos, a la base de la realidad. Y la base de la realidad social son las relaciones que existen entre las personas, ¿ya? Por lo tanto, por eso se llama microsocial, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de microsocial, ustedes siempre relacionenlo con dos cosas que son importantes: la interacción social, ¿ya? La interacción entre las personas, ¿ya? Y la subjetividad de los individuos. La subjetividad de los individuos es lo que tienen los individuos, eh, digamos, en la mente, por decirlo de algún modo, ¿ya? Las ideas, las opiniones, los significados que crean, etcétera. Eso es la subjetividad del individuo, lo que nos distingue a uno de otro, ¿ya? Y el enfoque microsocial se interesa mucho por esto de la subjetividad de los individuos, ¿ya? De lo que piensan los individuos particularmente, ¿ya? Algunas, algunas perspectivas teóricas de las que nosotros nombramos antes, algunas perspectivas teóricas que emplean enfoques macrosociales son cientificistas, ¿ya? Por ejemplo, el funcionalismo es una perspectiva teórica cientificista que recurre al enfoque macrosocial, ¿ya? Esa es la idea que trato de expresar, ¿ya? Mientras otras perspectivas teóricas que emplean enfoques macrosociales pueden ser humanistas, como la teoría del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Que en este caso no podemos relacionar el enfoque macrosocial solamente con las perspectivas teóricas, solamente con las perspectivas teóricas cientificistas, ni el enfoque microsocial solamente con las perspectivas teóricas humanistas. No podemos hacer esa correlación tan directa, ¿ya? Acá hay un poco más de variedad, digamos, ¿ya? Explicado en otras palabras, hay perspectivas teóricas cientificistas y humanistas que ocupan enfoques macrosociales, ¿ya? Y del mismo modo, hay perspectivas teóricas cientificistas y también perspectivas teóricas humanistas que ocupan un enfoque microsocial, ¿ya? Eso es lo que trato de decir. Y dentro de por ejemplo, de las perspectivas teóricas que se enmarcan dentro de enfoques microsociales y que son cientificistas, está la teoría de la elección racional, ¿ya? Y las que son humanistas podría ser el interaccionismo simbólico, ¿ya? Esto puede parecer un poco enredado, ¿ya? Yo sé que puede parecer un poco complejo de entender porque son demasiadas clasificaciones que uno tiene que hacer a la vez, ¿ya? Entonces les pido que no se abrumen, que vayan de a poco, ¿ya? Que entiendan la generalidad de las cosas primero. Es imposible que entiendan esto todo de una vez y a la primera. Y además consideren que lo que pasamos en esta clase nosotros lo vamos a ir reforzando en la siguiente. Siempre vamos a ir recordando cosas. Entonces tienen que tener paciencia porque esto no se entiende a la primera. ¿Ya? Y al principio pareciera que son un montón de clasificaciones que están todas enredadas, pero realmente no es así. ¿Ya? Realmente cuando uno empieza a ordenar su cabeza, a entender que estas clasificaciones tienen mucho sentido y a relacionar las cosas, uno se empieza solo a ordenar, ¿ya? Entonces, tratemos de entender lo general primero, ¿ya? Las clasificaciones generales. Por el momento a mí me interesa que entiendan que existe esta división entre lo macrosocial y lo microsocial. Si ustedes saben la diferencia entre esas dos cosas, después van a poder entender qué perspectivas teóricas son macrosociales, cuáles son microsociales, etcétera, ¿ya? Pero eso lo van a ir interiorizando de a poco, ¿ya? Sigamos. El quinto punto, este que está aquí, división entre el enfoque del orden y el enfoque del conflicto, ¿ya? Esa es otra división importante que existe, ¿ya? Dentro de la sociología, ¿ya? Y tenemos dos sectores, pues sociólogos que dicen que la sociedad, digamos, es una entidad que está principalmente organizada, ¿ya? Y cohesionada, ¿ya? Esa es como la idea del enfoque del orden, tal como sale aquí. Entonces el enfoque del orden, ¿ya? Del orden, presupone que la sociedad es una entidad que está fundamentalmente organizada y cohesionada. O en otras palabras, el enfoque del orden parte del supuesto de que la sociedad
que en la sociedad lo que impera es el orden y la cohesión, ¿ya? No dice que no exista desorden, ¿ya? No dice eso. Dice eh, que lo que impera es el orden y la cohesión, porque de lo contrario, si eso no imperara, no podría existir la sociedad. Eso es lo que dice el enfoque del orden, y los que defienden el enfoque del orden, obviamente, ¿ya? Mientras que el enfoque del conflicto plantea o aduce que la sociedad es una entidad en la que impera la desigualdad, la dominación, la injusticia, es decir, el conflicto. Por eso se llama enfoque del conflicto, ¿ya? Entonces el enfoque del conflicto parte de un supuesto totalmente contrario al enfoque del orden, ¿ya? Parte del supuesto de que la sociedad es una entidad en la que lo que domina es la desigualdad, la dominación de unos grupos por sobre otros, ¿ya? La injusticia, ¿ya? Ustedes, ustedes probablemente se van a preguntar cuál es la perspectiva correcta, ¿ya? En este punto es difícil decir cuál es la perspectiva correcta, ¿ya? Generalmente dentro de todas estas cosas que nosotros hemos visto, a excepción del primer punto de esta división entre los cientificistas y los humanistas, ahí sí habría una respuesta correcta, ¿ya? De cuál sería la perspectiva más correcta que debería seguir la sociología, ¿ya? Pero en lo restante es difícil decir de cuál lado hay que ponerse, de cuál es el lado correcto, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, volviendo al tema del enfoque macrosocial y microsocial, si me preguntan a mí, yo creo que ambos tienen razón y ambos están equivocados, ¿ya? Porque la realidad no se puede ver solamente como fenómenos de gran escala, ni tampoco se puede ver solamente en términos de interacción y subjetividad, ¿ya? Em, los desarrollos más modernos de la sociología, digamos, y de la filosofía y la ciencia han mostrado que la realidad es, en efecto, es algo sistémico, donde lo microsocial y lo macrosocial van entrelazados, ¿ya? No hay una realidad macrosocial y una realidad microsocial, son ambas cosas a la vez, digamos, ¿ya? Pero esos son los desarrollos más modernos, ¿ya? El 90% de los sociólogos, por ejemplo, el 90% de los sociólogos va a adherir al enfoque macrosocial o al microsocial. Por eso que esta es una característica tan importante dentro de la sociología. Y por eso que yo se la estoy mencionando, ¿ya? Lo mismo pasa en torno a la diferencia entre el enfoque del orden y del conflicto, ¿ya? El 90% de los sociólogos va a adherir a uno de los dos, ¿ya? Al enfoque del orden o del conflicto, ¿ya? Y bueno, la pregunta inicial era ¿cuál es el correcto? Ya ninguno de los dos es correcto y los dos son correctos, pues eso es como la conclusión. Es decir, em, si pudiéramos tomar una postura objetiva y neutral y no ponernos del lado de ninguno de estos dos enfoques, diríamos que en la sociedad obviamente hay desigualdad, obviamente hay dominación, obviamente hay injusticia, porque eso está a la vista, ¿ya? Pero eso no es lo único que hay, porque también la sociedad tiene cierta organización, tiene cierta estructura que está a la vista. Por algo existen las normas, existen los valores, existen las instituciones, los grupos sociales. Eso es lo que le da un orden a la sociedad, ¿ya? Entonces, en definitiva, si tuviéramos que buscar una respuesta objetiva y neutral, diríamos que lo correcto no es ni el enfoque del orden ni el enfoque del conflicto, sino que es un enfoque mixto entre ambas cosas, ¿ya? Pero los sociólogos generalmente no han llegado a ese consenso, ¿ya? Porque una parte de los sociólogos defiende de manera dogmática el tema del enfoque del orden y otra parte defiende de manera dogmática su enfoque del conflicto, ¿ya? Y obviamente eso tiene consecuencias negativas también para el desarrollo de la disciplina, ¿ya? Eso, este es fácil de entender, ¿ya? Porque digamos, el nombre el nombre de lo enfoque no es tan técnico como lo macrosocial o microsocial, que uno se puede confundir. Ya acá cuando hablamos de enfoque del orden es como intuitivo, uno sabe que se está refiriendo a algo que tiene que ver con cohesión. Cohesión es algo que tiene que ver con unión, ¿ya? Cuando hablamos de cohesionado estamos hablando de unido, ¿ya? Y el enfoque del conflicto también, pues la palabra conflicto evoca algo que no es positivo, ¿ya? Y la desigualdad, la dominación y la justicia no es algo positivo, ¿ya? Por último, otra característica importante de la sociología como disciplina, ¿ya? Que la sociología es una disciplina compleja, ¿ya? ¿Y por qué es compleja? Porque tiene influencia de las ciencias sociales, de algunas ciencias naturales y de disciplinas humanistas también, ¿ya? La sociología no es una disciplina tan pura como podrían ser otras,
¿ya? Como la historia, por ejemplo, ¿ya? Que es una disciplina más o menos que tiene un enfoque propio bien definido, ¿ya? O la economía, por ejemplo, que también tiene un enfoque propio bien definido. Ya la sociología, por el contrario, es em, una disciplina un poco más compleja en ese sentido, porque toma muchas cosas de otras disciplinas, las toma y las hace suya y le da otra interpretación y las integra, digamos, ¿ya? Entonces la sociología está emparentada o vinculada con todas las ciencias sociales que nosotros vimos en la clase 2, ¿ya? Con todas tiene alguna relación. Con la economía tiene relación, con la psicología tiene relación, con la demografía, con la antropología, con todas tiene alguna relación. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque toma conceptos de esa ciencia, o toma planteamientos, o toma formas de investigación, ¿ya? En ese sentido está emparentada, vinculada, ¿ya? También está vinculada con algunas ciencias naturales como la biología, ¿ya? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Digamos, hay una rama de la sociología que se llama sociobiología, ¿ya? Que se encarga o trata de dilucidar, digamos, el comportamiento social a partir de cuestiones que tienen que ver con genética, ¿ya? Em, entonces toma muchos conceptos de la biología, ¿ya? Toma muchos conceptos de la biología y lo aplica a su propio análisis, ¿ya? El funcionalismo que nosotros mencionamos también, que mencionamos como una perspectiva teórica, ¿ya? El funcionalismo también parte de muchas ideas de la biología, ¿ya? Y nosotros vamos a ver en la clase 4 que el funcionalismo, el origen del funcionalismo es la idea de que la sociedad es igual que un organismo vivo, que es exactamente igual, ya que tiene que estar compuesto por partes y cada parte cumple una función. Cada órgano del organismo, valga la redundancia, cumple alguna función que es vital para que ese organismo se mantenga vivo, ¿ya? En la sociología, el funcionalismo parte de la misma idea, ¿ya? De que la sociedad está compuesta por distintas partes, distintas instituciones, digamos, la religión, la educación, la ciencia, etcétera, y que cada una de esas partes o esos componentes cumplan una función que es positiva para que la sociedad se mantenga en funcionamiento. Esa es como la idea, ¿ya? Y esa idea está tomada de la biología, ¿ya? Y la sociología también está emparentada con disciplinas humanistas, ¿ya? Diversas, como la filosofía, la pedagogía, el derecho, la lingüística, ¿ya? Y toma muchas cosas, la sociología toma muchas cosas de la filosofía, ¿ya? Recuerden que nosotros partimos hablando de que la sociología está dividida en una parte cientificista y una humanista, ¿ya? Y dijimos que la parte humanista trataba de desarrollar una sociología muy similar a la filosofía, ¿ya? Entonces, obviamente, una parte de la sociología toma muchas cosas de la filosofía, muchas ideas de la filosofía, ¿ya? Y cuando le hablo de la filosofía, es de toda la filosofía, desde Platón hasta Marx, ¿ya? La sociología también toma cosas de la pedagogía, ¿ya? Por eso existe la sociología de la educación, ¿ya? Del derecho también, por eso existe la sociología del derecho, ¿ya? De la lingüística también, ¿ya? La lingüística tiene que ver con cómo el ser humano genera lenguaje, genera símbolos, digamos, símbolos lingüísticos, ¿ya? La sociología también toma muchas de esas ideas y las aplica a distintos planteamientos, ¿ya? Entonces, la sociología de todas las ciencias sociales, de algunas ciencias naturales como la biología y de todas estas disciplinas humanistas que yo les dije, ¿qué cosa toma? Toma prestadas herramientas metodológicas. Cuando hablamos de metodológicos, eso tiene que ver con formas de investigar, ¿ya? Cosas conceptuales, palabras, conceptos, ¿ya? Y también teoría, también planteamientos, ¿ya? Y también, obviamente, la sociología comparte áreas de estudio con todas estas disciplinas que nosotros dijimos, ¿ya? Comparte áreas de estudio con la economía, por ejemplo, comparte áreas de estudio con la antropología, comparte áreas de estudio con la psicología, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que la consecuencia es que la sociología termina siendo una disciplina sumamente compleja en su estructuración, en cómo está estructurada, ¿ya? Porque tiene demasiadas influencias de demasiadas partes, de demasiadas disciplinas, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a estudiar la historia de la sociología, por ejemplo, empieza a ver cuáles son sus, digamos, sus principales tradiciones intelectuales, uno se encuentra con cosas demasiado diversas, ¿ya? Y es difícil tratar de darle una unidad a eso, ¿ya? Y también que el funcionamiento de la sociología termina siendo complejo, un tanto caótico, diría yo, un tanto caótico, ¿ya?
porque también recibir influencia de cosas tan distintas como, por decir algo, la filosofía existencialista, ¿ya? La filosofía existencialista se dedica a estudiar cuál es el trasfondo de la existencia del hombre, por qué existe el hombre, digamos, por qué existe el ser humano. De eso habla la filosofía existencialista, ¿ya? Que la sociología toma muchas cosas de ahí para desarrollar planteamientos propios, entonces toma cosas tan distintas como la filosofía existencialista hasta planteamientos que tienen que ver con la biología de poblaciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces estamos hablando de un espectro realmente enorme de ideas que son distintas. Entonces, obviamente que la consecuencia de eso es que la sociología termina siendo una disciplina compleja y difícil de entender, ¿ya? Difícil de entender en profundidad, ¿ya? Por eso que nosotros vamos a ir tratando de entender esto de a poco, ya tampoco es la idea que ustedes sean especialistas en esto, ¿ya? Aquí lo que tienen que entender son las cosas generales, ¿ya? Por eso que eh, esto está explicado así de forma tan esquemática, ya con estos puntos marcados en color azul para que ustedes lo puedan captar de mejor manera, ¿ya? Eso sería con respecto a las características disciplinares de la sociología como disciplina, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar un poco más de lo que dejamos enunciado nosotros en la clase anterior, ya que tiene que ver con el objeto o el campo de estudio de la sociología, ¿ya? ¿Qué estudia la sociología eh, concretamente? ¿Ya? ¿A qué se dedica la sociología? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿O cuál es su campo de estudio? ¿Ya? Cuando nosotros nos interroguemos respecto a eso, eh, la respuesta que vamos a tener es que el aspecto central que define al objeto o campo de estudio de la sociología es lo social, lo que está marcado aquí en negrita, ¿ya? Entonces, sociología siempre lo vamos a tener que relacionar con lo social, ¿ya? Y lo social nosotros lo vamos a definir como todo aquello que da cuenta o es una manifestación de la interacción entre las personas que viven en comunidad, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con interacción entre personas que viven dentro de una misma comunidad, digamos. Y por comunidad me refiero desde una tribu hasta una sociedad completa, ¿ya? A eso me refiero con vivir en comunidad, bien vivir juntos, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Entonces todo lo que resulte de la interacción entre las personas que viven juntas dentro de un mismo territorio, comparten ideas, etcétera, todo lo que resulte de eso lo vamos a considerar como social, ¿ya? Entonces por eso es que se considera que la educación, por ejemplo, es algo social. Por eso que la cultura, por ejemplo, el arte, la pintura o la música clásica o la misma música que se oye hoy en día es algo social, ¿ya? Porque a pesar de que sean creaciones, digamos, individuales, ¿ya? Eh, esas creaciones responden a determinados gustos sociales que existen en determinada época. Ya el reggaetón, por ejemplo, que es una música que se escucha mucho hoy en día, no nació porque sí, o sea, responde a un gusto estético que está de moda, ¿ya? Si nadie escuchara reggaetón, el reggaetón desaparecería, ¿ya? Pero como tiene público, digamos, eh, se sigue haciendo, ¿ya? Se sigue haciendo. Y también, cuando apareció, también respondía a ciertos gustos generales, ¿ya? Lo mismo pasa con la música, por ejemplo, en la época clásica, en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿ya? Eh, por eso que la música se parece dentro de ciertos periodos más o menos similar. Eh, la música de Mozart, por ejemplo, a los que no conocen Mozart, también respondía a una cuestión social. También es un producto social, a pesar de que haya salido de la cabeza de Mozart, ¿no? ¿Ya? Pero eso responde a un gusto social, ¿ya? Em, a un proceso que es social también, ¿ya? Em, consideren, por ejemplo, que ya que hablé de Mozart, era, claro, ahora se le conoce como un genio musical, etcétera, pero en su tiempo era un sirviente, ¿ya? Ese era el estatus que tenía. Le servía a un arzobispo, ya que el arzobispo era como el rey de la ciudad donde Mozart vivía, ¿ya? Y él era un empleado más, ¿ya? Era un empleado más que estaba a cargo eh, de desarrollar la música como un medio de entretención para el pueblo y también para el arzobispo, ¿ya? Eh, por lo tanto, Mozart estaba dentro de una estructura social y la música que él desarrollaba
independiente de que tuviera características que eran puramente individuales, que eran digamos, de la creatividad que tenía él. Independiente de eso, la música que él desarrollaba era un producto de las condiciones sociales que habían en esa época, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con que todo lo que resulta de la interacción entre las personas que viven en comunidad, cualquier cosa, todo lo que resulte de eso le vamos a llamar social. ¿Ya? Y por eso que la educación es social, por eso que la música es algo social, por eso que la globalización es algo social, por eso que la pobreza es algo social, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Eh, entonces, si bien en términos generales vamos a poder llamar o sea, vamos a poder decir que lo social puede ser considerado como todo aquello que tiene que ver con la sociedad, eso es correcto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de lo social, vamos a hacer dos distinciones, ¿ya? Vamos a hacer dos distinciones, ¿ya? Eh, una de ellas es digamos, la acepción o el significado general que va a tener lo social. Entonces, cuando nosotros hablemos del significado general de lo social, vamos a decir que lo social es todo lo que tenga que ver con la sociedad, ¿ya? Cuando nosotros hablemos del significado específico de lo social, vamos a decir que lo social es lo que está ligado con la interacción entre individuos, ¿ya? Pero nosotros vamos a entender, ustedes ya entienden que ambas cosas, en definitiva, en el fondo, bien en el fondo son lo mismo, ¿ya? Pero para que esta aclaración la hago para que no nos confundamos solamente, ¿ya? Entonces, si yo en la prueba, por ejemplo, les preguntara eh, el significado conceptual preciso de lo social está relacionado con la interacción social entre el individuo o con la sociedad, la respuesta es con la interacción social entre los individuos. Si yo les pregunto por el significado general de lo social, el significado general de lo social está relacionado con todo lo que tenga que ver con la sociedad, ¿ya? Espero que se haya entendido eso, ¿ya? Pero es lo que está aquí, ¿ya? Es lo que está en esta segunda viñeta, ¿ya? No es más que eso, ¿ya? Un significado general de lo social, un significado específico de lo social. Ambos son correctos, ¿ya? Entonces, debido a esta perspectiva centrada en lo social, es decir, centrada en la interacción social y en todo lo relativo a la sociedad, ahí están las dos perspectivas, digamos, todos los dos significados, la interacción social y el segundo significado, todo lo relativo a la sociedad, ¿ya? Se materializa en una preocupación e interés de la sociología por ámbitos de realidad generales como los siguientes. Entonces, estos 5 puntos que están aquí son los mismos que nosotros mencionamos en la clase 2, ¿ya? Son exactamente los mismos, ¿ya? Y estos 5 puntos que están aquí, digamos que podríamos decir que resumen todo lo que estudia la sociología, o resumen el objeto o campo de estudio de la sociología, ¿ya? Obviamente son ámbitos de realidad generales. Dentro de cada uno de estos ámbitos vamos a encontrar cosas específicas, un sinfín de cosas específicas, ¿ya? Pero en estos 5 puntos que están aquí nosotros podemos resumir lo que es el campo de estudio de la sociología. Entonces, la sociología, ¿qué es lo que estudia? En primer lugar, la interacción y la comunicación social. Eso es lo primero, ¿ya? ¿Qué otra cosa estudia? La estructura y la organización de los grupos, las instituciones y las sociedades. También le interesa eso, cómo está estructurada la sociedad, por ejemplo. Cómo se organiza la sociedad, en base a qué institución, a qué grupo, etcétera, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El conflicto y la desigualdad en los grupos, instituciones y sociedades, obviamente porque si existen la perspectiva del conflicto, por ejemplo, es evidente que todo lo que tenga que ver con conflicto, desigualdad en la sociedad va a ser un objeto de estudio de la sociología, ¿ya? Aquí empezamos a relacionar cosas, ¿ya? Y obviamente el punto 2, la estructura y organización de los grupos, eso tiene que ver con el funcionalismo, ¿cierto? Con las perspectivas del orden, como dijimos en unas diapositivas anteriores, ¿ya? ¿Qué otra cosa forma parte del campo objeto de estudio de la sociología? El desarrollo y cambio de los fenómenos sociales, de los grupos, de las instituciones y de las sociedades, ¿ya? ¿Cómo se desarrollan las sociedades? ¿Ya? ¿Cómo se pasa de una sociedad agraria a una sociedad industrial, por ejemplo? Por eso se interesa la sociología. O también cómo las instituciones científicas han ido cambiando desde Galileo hasta la física nuclear moderna, por ejemplo,
¿ya? Como la música, por ejemplo, como les comentaba al inicio, cómo ha ido variando desde la Edad Media, desde las cantatas de la Edad Media hasta la música electrónica de la actualidad, ¿ya? Cómo, eh, digamos, cómo los valores de una sociedad han ido cambiando desde sociedades que son más tradicionalistas hasta sociedades que son más liberales en la actualidad. ¿Ya? Ese tipo de cosas tienen que ver con el desarrollo y el cambio en la sociedad, en los fenómenos sociales, en los grupos, etcétera, ¿ya? Y otra cosa que es muy importante dentro de la sociología, el punto 5, ¿ya? Las relaciones entre los diversos fenómenos sociales, grupos, instituciones y sociedades, ¿ya? La sociología también se interesa mucho por eso, ¿ya? Y era algo que estaba que incluí, por ejemplo, en el trabajo que hicieron recientemente, el trabajo número 1, donde habían distintos problemas sociales que ustedes tenían que identificar con alguna ciencia social, ¿ya? Y habían varios problemas que tenían que ver con relación entre dos fenómenos. Por ejemplo, hay uno que decía relación entre la clase social y el acceso a educación de calidad, ¿ya? Ahí se refleja esto que estamos viendo aquí en el punto 5, ¿ya? Relación entre fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque la clase social, tal eh, como uno de ustedes escribió por ahí, tenía que ver con la estratificación, ¿ya? Por lo tanto, un fenómeno social. Y la educación de calidad, la educación en general es un fenómeno social, como dijimos al inicio de esta diapositiva, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí se estaba dando cuenta de una relación entre dos fenómenos que son sociales por definición, como es la estratificación social, que se refleja en las clases sociales principalmente, y la educación, que es un fenómeno, uno de los fenómenos sociales más antiguos de todos, ¿ya? También cuando se plantea, por ejemplo, cuál es el impacto que tuvo la religión en el desarrollo de la ciencia, ¿ya? Eh, eso también tiene que ver con relación entre dos instituciones, ¿ya? Dos instituciones importantes como son la religión y la ciencia, ¿ya? Los sociólogos también estudian ese tipo de cosas, ¿ya? Em, y eso tiene que ver con el punto 5, ¿ya? Relación entre los diversos fenómenos sociales, grupos, instituciones y sociedades. Esto nos da una imagen general, estos 5 puntos nos dan una imagen general, digamos, de cuál es el objeto del campo de estudio de la sociología, ¿ya? Em, Obviamente hay cosas mucho más específicas que se van evaluando caso a caso, ¿ya? Em, pero la mayoría de las cosas que estudia la sociología las vamos a poder categorizar o clasificar dentro de alguno de estos 5 puntos, ¿ya? Entonces esa es como la idea de que ustedes entiendan cuál es el objeto o campo de estudio de la sociología, no a partir de una definición, ¿ya? No a partir de una definición, porque si se los planteo a partir de una definición, no van a entender el trasfondo. La idea es que ustedes entiendan la lógica que hay de fondo. Y si ustedes revisan cada uno de estos puntos, se van a dar cuenta que están relacionados con muchas cosas que ya nosotros hemos venido hablando, ¿ya? El tema de la interacción, lo hemos mencionado muchas veces. El tema de la organización de la sociedad, que tiene que ver con estas perspectivas del orden que nosotros dijimos. El tema del conflicto, ¿ya? Que también hay perspectivas teóricas que se encargan de estudiar eso, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el cambio en la sociedad, también había un problema en el trabajo número 1 que muchos respondieron mal, ya que tenía que ver con las transformaciones culturales, sociales, económicas, creo que era, de la globalización en el siglo XX. Creo que ese era el problema, ¿ya? Y muchos pusieron historia, por ejemplo. Otros pusieron ciencia política, etcétera, ¿ya? Pero la clave ahí tenía que ver con dos cosas. Una era el concepto de transformación, que eso se refiere a cambio social, ¿ya? Y lo otro tenía que ver con un problema que involucraba distintas dimensiones, ¿ya? Social, político, etcétera, a la vez, ¿ya? Y eso, todas esas cosas, lo político, lo económico, lo cultural, es social. ¿Por qué? Porque es un producto de la interacción entre las personas, ¿ya? Por lo tanto, cuando un problema considera todas esas cosas a la vez, lo más probable es que lo estudie la sociología, ¿ya? Porque está aludiendo a la complejidad de la sociedad, ¿ya? Eso respecto al campo de estudio de la sociología. Entonces, para terminar, esto no lo voy a profundizar, si solamente para darle una idea gráfica de qué cosas concretamente estudia la sociología, o de manera más concreta, ¿ya? Todo lo que sale en digamos, en esta imagen y en esta última de acá también, ¿ya? Entonces,
La sociología estudia cosas como la estratificación social y la pobreza, es un campo de estudio muy importante, ¿ya? Es un campo de estudio específico muy importante, la estratificación social y la pobreza, ¿ya? Se escriben muchos artículos todos los años respecto a estratificación social y pobreza desde la sociología, ¿ya? Muchos libros, etcétera. ¿Qué otra cosa importante estudia la sociología? El delito y la desviación social, también es un campo de estudio específico muy importante dentro de la sociología. La familia también, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con cómo se componen las familias, cómo se desarrolla la norma dentro de la familia, la interacción, etcétera, también. Cómo se han ido desarrollando los tipos de familias a lo largo de la historia, etcétera, ¿ya? También un campo de estudio, un subcampo de estudio muy importante dentro de la sociología. La educación, ¿para qué decir? ¿Ya? Por eso existe una rama que se llama Sociología de la Educación, ya que estudia todas las condicionantes sociales que inciden positiva y negativamente en la educación. El trabajo también. Por ello existe una especialidad que es la sociología del trabajo, ¿ya? Que tiene que ver también con las condiciones sociales, económicas, culturales que inciden en el trabajo, cómo el trabajo ha ido cambiando, las formas de trabajo han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? Eh, la economía también, ¿ya? A pesar que la economía es una disciplina, obviamente, una disciplina autónoma, ¿ya? La sociología también hace de los temas económicos, también hace estudios, ¿ya? También es un campo de estudio importante, ¿ya? Y obviamente analiza la economía en términos más generales, ¿ya? ¿Qué determina que un país tenga cierto tipo de modelo económico y otro país tenga otro tipo de modelo económico, ¿ya? O cómo han ido variando los modelos económicos a lo largo de la historia. Em, Eso más o menos es la idea, ¿ya? La cultura también. La cultura también es un ámbito específico importante de la sociología, ¿ya? Y dentro de la cultura podemos encontrar cosas tan específicas como sociología del arte, por ejemplo, ya que estudia, a propósito de lo que yo les mencionaba sobre la música, estudia cuáles son los factores, las condiciones que están detrás de la generación de la música, por ejemplo, o del arte, ¿ya? Y por eso que la sociología habla de, de de cómo la estética artística procede digamos, de la sociedad. Como la estética artística no es que la creen las personas porque sí, sino que es un reflejo de las formas, eh, las formas sociales que predominan en alguna época determinada, ¿ya? Y también están todas estas otras áreas específicas que son la política, por ejemplo, ¿ya? La sociología estudia también la política, tiene un ámbito, eh, y aquí obviamente choca con lo que es la ciencia política, ¿ya? En un sentido de que se traslapa, se cruzan, digamos, ¿ya? Porque la sociología también estudia cosas, estudia las mismas cosas que estudia la ciencia política, como la democracia, por ejemplo, ¿ya? La sociología trata de enfocarlo desde otro punto de vista, cuáles son las bases sociales de la democracia, por ejemplo, ¿ya? Em, cómo, cómo las sociedades van cambiando o van pasando de modelos autoritarios a modelos democráticos, qué diferencia hay, por ejemplo, qué consecuencias sociales hay de que, de que en un país existe un sistema autoritario, en otro un sistema oligárquico, o cuáles son las consecuencias sociales o económicas de la diferencia entre una democracia representativa y una democracia participativa, por decirle, por ponerle algunos ejemplos, ¿ya? Religión también. Existe un área de la sociología que se llama Sociología de la Religión, que estudia básicamente cosas como la religiosidad de las personas, eh, cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la importancia de la religión dentro de la sociedad, ¿ya? Cuando antes estaba relacionado con los asuntos del Estado, era un poder más del Estado, y después pasó a salir de estos tres poderes básicos del Estado, ¿ya? El tema de la religiosidad también, como les dije, ya cómo se manifiesta la religiosidad de las personas. Em, Estudia cosas como cómo se desarrolló el catolicismo, por ejemplo, cómo se produjo el auge del catolicismo, qué condiciones sociales permitieron que el catolicismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, por ejemplo, y cómo eso ayudó a que el catolicismo se propagara por Occidente, ¿ya? Cosas como esas. Género y sexualidad también. Cómo se define la identidad de género? ¿Qué condiciones sociales hay detrás de eso? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre
entre los aspectos biológicos y los aspectos sociales del- de la identidad sexual de una persona, ¿ya? Y eso es algo que tiene mucho desarrollo hoy en día, ¿ya? Sobre todo por el ambiente en el que se está en el siglo XXI, ¿ya? Con el tema de la liberación de las minorías sexuales, etcétera, de todas las leyes que se están generando en torno a la igualdad de género, etcétera, ¿ya? Urbanismo y ruralidad, ¿ya? Esto tiene que ver con, lo urbano tiene que ver con lo que hay en las ciudades, ¿ya? Y lo rural con lo que está en el campo, ¿ya? La sociología también estudia eso, ¿ya? Cómo se dio el paso del campo a la ciudad, qué condiciones sociales imperan en el campo que no existen en la ciudad y viceversa, cosas como esas, ¿ya? Desarrollo social también tiene que ver con qué factores están relacionados con el desarrollo de las comunidades, desarrollo económico, social, cultural, etcétera. ¿Cuáles son las cosas que permiten que una comuna, por ejemplo, o una región se desarrolle? ¿Ya? Se desarrolle económicamente, socialmente, ese tipo de cosas, ¿ya? Obviamente el cambio social, esto es sumamente importante, ¿ya? Esto es más teórico, ¿ya? Esto tiene que ver con cuáles son las pautas generales que siguen las sociedades o las instituciones para cambiar, ¿ya? Para transformarse, ¿ya? Cómo se pasó de de un modelo de trabajo fordista a un modelo de trabajo eh, post-fordista, digamos, ¿ya? De esta forma de trabajo con una cadena de montaje a la forma, digamos, a la forma más especializada que existe hoy en día, ¿ya? Cambio social, por lo tanto, también obviamente es un área importante. Y organizaciones formales también. La sociología tiene un área que se llama sociología de las organizaciones, que estudia todo lo que tiene que ver con cómo funcionan las organizaciones dentro de la sociedad, ¿ya? Las empresas son organizaciones, por ejemplo, las escuelas son organizaciones, ¿ya? Porque son entidades sociales que tienen determinadas características, ¿ya? Una iglesia, por ejemplo, es una organización. Las organizaciones en general son entidades sociales eh, que existen para cumplir determinadas metas, ¿ya? Las empresas existen para cumplir determinadas metas, la escuela también existe para cumplir determinadas metas, ¿ya? Y la sociología tiene todo un campo de estudio que analiza cómo se organiza, cómo se estructuran las organizaciones, digamos, qué características tiene, cómo funcionan, cuáles son los problemas que tiene la organización, etcétera, ¿ya? Eso en general. Obviamente hay muchas otras cosas, muchas otras áreas de estudio específicas que no están mencionadas acá, pero estas son como las principales y para que ustedes se hagan una idea de las cosas concretas que estudia la sociología, ¿ya? Bueno, con esto terminamos la clase 3. Los dejo invitados para la clase 4. Espero que se haya entendido lo que tratamos hoy día, ¿ya? Los dejo invitados.